¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Este 7 de noviembre estaremos hablando, con la nueva, flamante subsecretaria de Prevención del Delito. Una persona que la tenemos ubicada en el mundo municipal, Carolina Leitao, asume este desafío en un momento particularmente difícil. No ha estado exento de críticas su nombramiento de algunos sectores. Vamos a conversarlo con ella. ¿Cuáles son sus credenciales para estos temas? Bueno, es parte de la conversación. ¿Cuáles son sus objetivos, sus desafíos? Bueno, con nuestro panel, que vendrá pronto, hablaremos también de política, porque ha aparecido el caso Hermosilla nuevamente a través de su abogado, revelando una lista de nombres con temas que su hermano Luis Hermosilla habría conversado con estas personas del Poder Judicial y Fiscalía. ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún alcance? También podremos conversar de la elección norteamericana, que deja aparentemente mucho que analizar en profundidad qué aconteció, por qué el voto tan mayoritario a un Donald Trump, que es un personaje que todos sabemos que es muy controvertido. Así y todo, mayoritariamente y por lejos el pueblo norteamericano ha elegido esa opción. ¿Qué están pensando? Vamos a hablar con Connie Santamaría, que está en Washington, para tratar de ver el día después. Hay mucho que conversar, no hay tiempo que perder. Bienvenidos, porque aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya está anunciada, presentada, Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito. Gracias por estar aquí, Carolina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha escuchado cuestionamientos sobre, para entrar después a la materia que la va a ocupar 25 horas al día? Pero ha escuchado las críticas que usted, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuáles son sus credenciales para estar donde está? Bueno, yo creo que eso es un poco cierta normalidad también de los nombramientos de un gobierno que hace cambios y que obviamente hay que opinar sobre los cambios, pero yo me lo tomo con tranquilidad. Creo que lo que le pido más bien a quienes critican es que me juzguen por las acciones que vamos a ejercer, que vamos a emprender, más que por aquellas cosas que son supuestos respecto de lo que pueda ocurrir en este cargo. Así que... ¿Y por qué elige esto? Usted está terminando su periodo de alcaldesa, no podía ir a la reelección. Entiendo que usted quería ser candidata parlamentaria. Lo tenía dentro de aquellas posibilidades. De hecho, había pensado renunciar antes del término del mandato, que era el 6 de diciembre. Había que renunciar el 14 o el 15 de noviembre. Sí. Lo tenía pensado, tenía la carta lista por si acaso. ¿Iba a ser candidata a diputada? Sí, esa era la idea. ¿Por el distrito donde está Peñalolén? Había que ver, pero sí, la primera opción siempre era Peñalolén y el distrito donde está Peñalolén, porque las cosas, a mí en política, y lo conversamos harto con varios amigos, decía, oye, pero ándate a otro distrito que puede ser más fácil. Y yo decía, mira, para mí la conexión emocional con las cosas que hago es muy importante, porque si no las energías no son las mismas, y desconectarme tan rápidamente del quehacer de Peñalolén en una cosa territorial, digamos, un cargo de representación, era complejo. Y yo creo que el cariño que me han manifestado en estos días, desde que me fui, tanta gente, me lo demuestra que era una buena decisión. Ahora, es difícil decirle que no al presidente. Eso, ¿qué le hizo? Más allá de que todos dicen, cuando te llama el presidente, uno está sonado, no, está por ahí nomás, porque si uno le ofrecen hacer algo que no se siente competente, dice, lo siento, le agradezco la confianza, pero por el bien suyo y mío, mejor no. ¿Qué la hizo cambiar en un segundo y meterse a este que es un problemón? Yo creo que cuando el presidente me llama y en el fondo me piden esto, yo creo que, no sé si él sabía, probablemente sí, pero no sé si con tanta profundidad, respecto de que para mí este es probablemente de los temas que desde el ámbito municipal me tocó abordar, en el cual le puse más energías, más voluntad política, más liderazgo y también más presupuesto. O sea, creo que y a lo largo de los años, después de 12 años, y diría de 20, porque partió también en parte en muchos de los programas inicialmente, que inició cuando Claudio Rego era alcalde, nos pasó que todos estos programas se fueron fortaleciendo, se fueron midiendo sus resultados y fuimos
generando más programas. Y costaba, porque cuando uno aprueba los presupuestos, siempre la tentación es tirar todo el presupuesto de seguridad a las cosas del control, a lo policial, a lo que tiene que ver con los vehículos, con más personal de vigilancia. ¿Y su experiencia cuesta... qué le dice? ¿Cuán eficiente da? Porque usted tuvo la posibilidad de hacer un trabajo de un tiempo largo, o sea, que ha visto qué resulta y qué no resulta en su espacio, que es una comuna bien interesante porque es una comuna de mucha gente, es una comuna muy diversa, con muy distintas realidades sociales y económicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una muestra interesante en Chile, bastante real, Peñalolén, en ese sentido. ¿Qué resulta y qué no resulta? Sí, bueno, efectivamente Peñalolén es un Chile en miniatura. Claro. Y en eso tiene de todo, tiene harta posibilidades de integración, porque no siempre la gente se integra. Claro, claro. Integrarse no es solo vivir al lado, tiene que ver con convivir en los espacios, etcétera, y otras cosas más. Y lo que yo creo que resulta es, lo primero es ser serio en el trabajo, en el trabajo más de la efectividad más que del efectismo. Yo creo que lo que hemos visto en este tiempo es que la tentación de las autoridades en general, no solo alcaldes, sino que siempre está la tentación del efectismo, porque es mostrar, es salir, mirar cosas que se ven, que son visibles, tangibles. Bueno, esa es mi pregunta, ¿qué es lo que resulta? Sí. ¿Qué es lo que es eficiente según su larga experiencia en Peñalolén? Y yo creo que hay una parte de eso que es real, porque eso incide en la percepción, pero creo yo que incide poco en las cifras propiamente tal, en los índices. Pero cuando nos vamos al lado de la prevención, y que yo creo que además son ámbitos que deben abordarse de manera paritaria, no estoy diciendo que solo hagamos prevención, sino que tiene que tener una importancia tan grande como la tiene el tema del control. Cuando uno invierte en prevención, lo que te das cuenta es que tú cortas la carrera del delito. O sea, tú intervienes, cuando haces intervenciones psicosociales con niños o jóvenes que están delinquiendo a los 10, 12 años y logras que ese niño no siga delinquiendo, estás ahorrándote 30 años de delito. Esto lo dice Paz Ciudadana, digamos que una persona que empieza a los 10 está 30 años más delinquiendo, porque esa es más o menos la edad y después como que se jubila del delito. Y entre eso hay cárcel, hay gastos, muchas otras cosas. En cambio, cuando uno interviene, por ejemplo, cuando intervienes en una plaza, un parque, cuando iluminas un lugar, disminuye los delitos. Cuando pones cámaras de televigilancia en un lugar, disminuye los delitos. O sea, hay una incidencia real en la prevención que la gente no es tan tangible, porque ¿qué es lo que pasa con las cámaras? La gente se entera de los delitos que ocurren, que se ejecutaron, pero no se entera de los que justamente los que se pudieron prevenir, justamente porque había una cámara y se detectó algo sospechoso, se hizo un patrullaje y se arrancó la otra persona. En una comuna, el control psicosocial o el análisis o el trabajo psicosocial con chicos de 10, 12 años que están entrando en una carrera y que es un camino sin regreso, porque es más factible hacerlo en una comuna que en un país. Cuando usted habló de eso, no sé si me vino a la cabeza las 40 y tantos mil chilenos y chilenas, niños, niñas que no están yendo a los colegios, que hay ausentismo. Si no están en los colegios, vaya a decirme usted dónde están. Es probable que estén en el radar justamente de estos grupos. Ese tipo de cosas, el trabajo multidisciplinario, ¿hasta qué punto no es o es factible de hacer? ¿Hasta qué punto le interesa a usted hacer eso o puede hacer eso? Bueno, efectivamente, hoy día la subsecretaría lo está haciendo. O sea, está trabajando en un programa que es el programa Lazos, que es el que tiene varios componentes. Y justamente en esos componentes está abordar las distintas dinámicas que se producen en este ámbito. Y una de ellas, en el programa Lazo, es justamente aquellos programas que tienen que ver con programas de intervención focalizada, específica, en estos niños o jóvenes que entran tempranamente en la carrera delictual para cortar la carrera, para evitar, para buscar otro adulto responsable, porque los factores de riesgo se repiten: negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o drogas y otros factores más que en general se van repitiendo en estos niños y jóvenes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen estos programas de intervención? Lo que hacen es cortar esa carrera y hacer el esfuerzo. Obviamente que hay una parte que es efectiva y hay una parte que fracasa. Sí. Entonces también son programas que hay que ir revisando, viendo indicadores. ¿Pudo hablar con su antecesor Eduardo Vergara al salir? Sí. ¿Pudo hablar con él para que haya un traspaso de un trabajo y haya continuidad? Sí, sí, por supuesto. Yo ¿Y coinciden en el foco? ¿Cuál va a ser su foco? Sí, yo creo que por experiencia de vida,
Obviamente Eduardo también siempre ha estado vinculado a la seguridad en sus estudios, en todo, así que por eso también obviamente se le pidió esta tarea y yo creo que yo entiendo y lo que a mí me corresponde hoy día es impulsar lo que el presidente me ha pedido, que es relevar de mayor manera el tema justamente del ámbito preventivo, no tan vinculado al control, a lo policial, sino que más vinculado a visibilizar lo que el Estado está haciendo en torno a la prevención social, situacional en los barrios. Nosotros tenemos para el próximo año, se aprobó porque el Parlamento ya pasó por las comisiones y ahora solo basta la ida a sala, un 21% de aumento del presupuesto de la subsecretaría. ¿Y para qué eso? Es para poder ampliar, porque hoy día estos programas que yo te estoy contando están en pocas comunas, en algunas comunas. Y la idea es que estos programas los podamos ampliar a más comunas y tener mayor cobertura. Y para eso es muy importante contar con esos recursos, porque esto principalmente se trata de contratar profesionales, psicólogos, asistentes sociales. ¿Tienen los recursos suficientes? No, nunca son suficientes. Eso lo hemos aprendido ¿Pero qué siempre. le dijo su antecesor? No, porque nunca. Se fue un poco molesto él. No, sí, pero mira, yo no voy a comentar las dinámicas que se producen en todo cambio de gabinete. Yo creo que siempre yo tengo la idea y tengo una muy buena relación con Eduardo. La verdad es que yo como alcaldesa y presidenta también de la asociación en su minuto recibí el mejor trato, trabajamos juntos, vimos dificultades, nudos críticos, etcétera. Así que no tengo, y creo que él hizo un trabajo de sentar bases en la subsecretaría que son importantes. O sea, hoy día hay una data que en la subsecretaría antes no existía. O sea, había una obsesión aquí por decir un montón de cosas sin datos. Tú acuérdate que hace un poco tiempo atrás se habló de esto de los homicidios, cuando hablamos, oye, ¿cómo contamos los homicidios en Chile? Ya. Oye, la data respecto de temas y que se está trabajando hoy día con inteligencia artificial, que es una cuestión que era como obvia, ¿o no? Bueno, recién la instaló también en su gestión. O sea, yo quiero valorar lo que se hizo antes y probablemente y obviamente que los gobiernos, y en este caso el presidente, quiere darle un énfasis ahora distinto, que para eso, obviamente, mi liderazgo vinculado a lo territorial y vinculado más al ámbito preventivo, psicosocial y comunitario, le da una fortaleza para poder transmitir, creo yo, también de mejor manera lo que el gobierno está haciendo en esta materia. Subsecretaria, es difícil hablar de prevención del delito si uno pregunta de qué delito, porque también hay hoy distintos delitos. Está el delito más común o tradicional que conocíamos, incluso que uno de ellos podría ser muy grave, ¿no es cierto?, un homicidio, pero en un contexto distinto al de hoy, donde hay bandas internacionales, crimen organizado, grandes multinacionales que están metidos aquí. Por lo tanto, ¿hasta qué punto se puede hablar de prevención sin decir prevenir para que entre a este delito o a este otro tipo de delito? ¿En qué cambia la prevención hoy día para ese delito más delicado que es el del crimen organizado? Por ejemplo, en las cárceles, cuando usted habló esto, yo me imaginé, usted debe tener una pega muy importante en las cárceles, porque ahí se puede prevenir el que un delincuente común se transforme en un soldado del crimen organizado, por ejemplo. Bueno, por eso el Ministerio de Interior y todos los subsecretarios del Ministerio de Interior, el subsecretario de Interior, la subsecretaria Perales, hacemos equipo, porque en la práctica aquí con otros además, no solo con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio, tú pensarías de qué tiene que ver, infancia, todo que ver, o sea, si no nos relacionamos con ellos, de cómo se desarrollan las políticas, etcétera. Y cuando uno habla de prevenir qué tipo de delitos, yo creo que en todos los ámbitos se puede gestionar y generar información y con ello acción y planes estratégicos para poder focalizar la acción. Hoy día el gobierno tiene un plan estratégico en el tema de seguridad que aborda una cantidad importante de temáticas, desde el narcotráfico, y que no todo tiene que ver con aprobar leyes en el Parlamento, sino que tiene que ver con justamente prevenir. ¿Cómo se previene? Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, lo que uno busca es obtener información. Todos los canales de denuncia anónima, más la información que recogen las policías, más eso hay que meterlo en una base de datos, de información, gestionarla, analizarla y, por supuesto, una vez que uno la tiene ahí, dice ya, ok, ahora vamos a ir a intervenir un barrio, entonces uno va generando, esto como es una sinergia que se produce, porque está la prevención por un lado, que genera información, que te genera cohesión social. Por ejemplo, fortalecer las comunidades es muy importante, y alguien diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Tiene que ver porque la gente genera confianza para denunciar,
para que la gente no normalice la violencia, etcétera. O sea, hay muchas cosas vinculadas a la seguridad que tienen que ver con la prevención y que si no las fortalecemos, por eso se debilitan el resto de las instituciones. Para prevenir, a veces, bueno, hay que intervenir tempranamente, pero hay momentos donde también hay que intervenir, aunque ya no sea muy temprano, y eso le podríamos llamar también copamiento. De repente copar ciertos lugares que están tomados. Y se nos viene todo a la cabeza lo que ocurrió hace un par de semanas en un hospital en Bajos de Mena, que ahora sí va a ser materia de su competencia. Antes era otra comuna, usted lo podía mirar con preocupación, pero no era su comuna, ahora es parte de sus responsabilidades. Y ahí se vino a develar un problema que ocurre en muchas partes, que centros de salud, primarios u hospitales más grandes, qué sé yo, son hoy día blancos de estos grupos de delincuentes donde agreden a los médicos, paramédicos, en general a todas las personas que trabajan allí. Y alguien decía, ¿y por qué no prevenir poniendo, por ejemplo, 2 militares? Infraestructura crítica podría ser un hospital. ¿Cuál es el trabajo que cree usted que en la prevención puede hacer un militar, una pareja de militares en un despliegue en lugares críticos? Sí, yo creo que no hay soluciones milagrosas. A veces uno cree que haciendo eso se van a acabar los problemas y la verdad es que depende del lugar. ¿Pero sí, ayuda? Claro, lo que pasa es que la presencia siempre, presencia policial o militar, siempre va a dar una a la gente que va pasando y dice, oye, ¿qué es lo que va a pasar aquí? O sea, obvio que si yo veo que hay una pareja de carabineros en un CEFAM o en una urgencia y en otra no la hay, ¿cuál voy a elegir? En donde no hay nadie, obvio, donde nadie está protegiendo. ¿Y si hay 2 militares en un hospital, usted cree que se va a producir un tiroteo o un rescate de un delincuente? Se podría producir. ¿Por qué? Pero Porque hoy día, si tú miras, el delito y el crimen organizado ha llegado a niveles de violencia que ni siquiera respeta a las policías. De hecho, yo estuve en México no hace mucho y hoy día la policía está militarizada. O sea, tuvieron que como subir de nivel en el fondo. Y tú ves guardias armados arriba de camionetas patrullando por las ciudades como si nada. O sea, muy normal. Y eso tiene que ver con los niveles de violencia. Entonces, nadie te asegura que o sea, si hoy día los carabineros son enfrentados, no asegura, pero ayuda, obvio. Es como una pareja de policía. O sea, una pareja, en la práctica, déjeme ponerle el caso un poco más allá, porque de policía nos suena a todos razonable. Si de usted dependiera, si estuvieran las facultades, si estuvieran aprobadas las leyes, los reglamentos, ¿a usted le parecería una medida adecuada poner una pareja de militares en los hospitales, en aquellos barrios más complejos, para resguardar y prevenir que allí ocurran hechos más graves? Mira, Matías, yo he planteado muchas veces, muchas cosas las planteé como alcaldesa y lo que el Ministerio del Interior nos respondió es que el proyecto de infraestructura crítica era aquel que iba a permitir tomar decisiones de ese tipo. Aquí no es la opinión personal de Carolina Leitao, es la opinión del gobierno. Yo represento un gobierno y en esa lógica yo mi opinión personal la daré en las mesas que correspondan. Ya la he dado además públicamente en el sentido de que creo que es necesario avanzar más allá. Y por eso el gobierno nos respondió que la infraestructura... ¿Qué es más allá? Que hay que tomar otras medidas, que hay que tratar de... Cuando uno quiere fortalecer el trabajo policial, cuando quiere fortalecer, uno puede ocupar capacidad instalada que el país tiene para hacer cosas, para colaborar con la policía. Y yo lo decía a propósito... ¿Se refiere a militares específicamente? No necesariamente. Yo lo decía, por ejemplo, respecto... Yo lo digo, por ejemplo, respecto de la capacidad municipal. Hoy día hay municipios que tienen mucha capacidad y está subaprovechada. Hay cámaras de televigilancia que no conversan la de un municipio con la del otro. Por eso la subsecretaría está haciendo un esfuerzo también de hacer... Homologar y en el fondo que estas puedan conversar. Lo estamos haciendo hoy día, por ejemplo, con los lectores de patentes, donde se está trabajando, tú me vas a creer que hace un tiempo atrás habían muchos lectores de patentes, pero no había un trabajo coordinado respecto de los lectores de patentes que eran de la subsecretaría, otros eran de los municipios, otros eran de no sé quién, y al final, entonces, son cosas básicas que se pueden implementar y que no todas tienen que ver con el ámbito, con la presencia o no militar en un lugar. ¿Qué le pide? No, claro, sí, está bien, no es a primera de cambio poner militar en todas partes, pero mi pregunta era si a usted le parecía que eventualmente, si tuviera las facultades, estuvieran aprobadas las leyes, en fin, ¿sería adecuado en algunos lugares? Yo entiendo que el gobierno ha hecho un esfuerzo en esa línea porque al tratar de impulsar que salga el proyecto de infraestructura crítica, justamente lo que hace es que el gobierno pueda tomar ese tipo de decisiones, usar esa facultad sin decretar estado de excepción. Porque el decretar estado de excepción siempre es complejo. ¿Se lo pedían sus vecinos en Peñalolén?
Sí, hay de todo. Yo creo que ahí hay distintas opiniones, porque también el restringir libertades siempre es complejo. O sea, sacrificar la libertad es un tema. Yo creo que los vecinos quieren es mayor tranquilidad. Lo que nuestros vecinos nos dicen a mí, yo no sé cómo, pero los vecinos no tienen necesariamente cómo se soluciona el problema. Lo que te dice, solucióname el problema. Y por eso nosotros también tenemos que ser muy empáticos de lo que la gente quiere. O sea, la gente hoy día quiere sentirse más segura. Y para eso, todas las acciones que hagamos tienen que ir en esa línea. Y por eso... ¿Cuál fue la primera petición que le hizo y más prioritaria que le hizo la ministra Toá? Justamente abordar y trabajar en el tema de infancia, coordinar con los otros ministerios y con las otras subsecretarías el trabajo intersectorial, el visibilizar indicadores para poder visibilizar que los programas que estemos ejecutando están siendo o no efectivos en esos territorios y en el fondo bajo dos premisas, o ampliarlo en esas mismas comunas, porque a veces no alcanza incluso en una comuna a todos los casos que uno quisiera abordar, o también ampliarlo a nuevas comunas. Y yo creo que eso, más el poder visibilizar de mejor manera lo que significa invertir en prevención, son las cosas fundamentales que yo creo que hay que hacer. ¿Qué porcentaje o qué el recurso que tiene su subsecretaría con la subsecretaría del Interior, la que está enfrentando el problema que ocurre, la contingencia versus la prevención? 1-2, 1-3, 1-4. Sí, es que yo creo para ver dónde estamos poniendo los recursos como sociedad. Lo que pasa es que nosotros, claro, que si tú partes de la misma línea y sube, obviamente que siempre el control se va a llevar al máximo. El problema es que teníamos un tema en el control que estaba mucho más abajo. O sea, la debilidad de las policías no la estamos hablando desde el punto de vista operativo por mala voluntad. Estamos hablando de un tema de vehículos, de armas, de todo, y eso cuesta mucha plata. Lo último, desde la subsecretaría, desde el gobierno central, ahora mirando las municipalidades, que les tocó dirigirla a usted, ¿piensa que requieren más facultades los guardias municipales, los guardias privados, pero los municipales, partamos por ahí, están cortos en facultades? ¿Los ayudaría a los alcaldes tener grupos de resguardo y de seguridad más empoderados y con más facultades? O sea, hoy día el gobierno de hecho ha presentado y está discutiéndose un proyecto de ley que a mí me tocó comentar en algún momento también como presidenta de la asociación. Y este proyecto lo que busca es reconocer el rol. ¿Sí? La principal debilidad que tiene hoy día la seguridad municipal es que no está reconocida por ley. Lo que la ley dice es justamente que los municipios tenemos que hacer prevención. Entonces, nosotros nos tomamos de ahí para tener estos guardias que son preventivos, que no debieran jamás intervenir en una situación, salvo en un delito flagrante, como cualquier persona lo puede hacer, pero no podría intervenir bajo ninguna circunstancia. Todas esas persecuciones que existen, todas esas están en un limbo legal que cualquiera podría perfectamente cuestionar. Facultades a las guardias municipales. Por lo tanto, el reconocer el rol y la ley que hoy día se está tramitando lo que busca justamente es reconocer ese rol de seguridad en los municipios para que los municipios puedan ejercer esa acción y proteger a los inspectores municipales y a los guardias. Probablemente hace una tarea importante usted ilustrar en el gobierno central la mirada desde las municipalidades en esa materia y otras. Carolina Leitao, quedan siempre temas, pero habrá mucho tiempo para conversar. Subsecretaria de Prevención del Delito, le deseamos el mayor éxito en su trabajo porque el éxito suyo es el éxito de muchos vecinos y vecinas en Chile. Por supuesto. Que le vaya muy bien, además. Muchas gracias. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, flujos de caja, integración con bancos, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, nuestros panelistas hablar un poco más de política con miradas muy distintas a una misma realidad. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime y ya se conforma nuestro panel de esta noche. Gonzalo Miller, analista académico de la Escuela de Gobierno de la UDD. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Y Marco Barraza, que es exministro y también académico de la Universidad Central y de la USACH. Marco, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hay dos temas que están requete instalados en la actualidad, hace rato, el tema audios, se le puede llamar también el caso Hermosilla hoy, y Monsalve. Y ambos han servido también de munición política, son como los escudos de un sector y de otro. Pero partamos por la actualidad, porque hoy Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla,
abrió una lista que las expectativas eran que iba a dejarla grande, no ha pasado mucho hasta ahora, que es nombres de personas con los cuales su hermano Luis tuvo contactos. Y cataloga qué tipo de contactos sin entrar en el detalle. Nombra a un determinado juez, un determinado fiscal y dice nombramientos o causas. No más que eso. ¿Esa es una caja de Pandora? ¿Sigue siendo una caja de Pandora, Marco Barraza, esa? Como... O sea, no solo es una caja de Pandora. Los hechos es el caso de corrupción más estructural que tengo, me recuerdo yo, que involucra un sector de la política chilena a la derecha, desde los tres poderes del Estado, que ha significado destituciones de ministras de la Corte Suprema, acusaciones, cuaderno de remoción por parte del Poder Judicial, y que no deja de sorprender por el tipo de conversación entre el señor Hermosilla y las personas identificadas como tal. Ahora, si hace unas semanas atrás la atención estaba concentrada de manera casi exclusiva en juezas y jueces, hoy día la atención está concentrada en un poder autónomo, en este caso el Ministerio Público. Y en mi opinión, es tal el daño a la fe pública que se genera respecto de la justicia, y en este caso ahora sobre un órgano persecutor como es la Fiscalía, que lo que en mi opinión debiese prevalecer es el que se conozcan todas las conversaciones en que estén involucrados jueces, juezas y fiscales. No solo los nombres, sino que el detalle. Sí, o sea, yo creo que la fe pública lo amerita. Antes de venir, miraba las noticias, veía parlamentarios que veían con suspicacia, con sospecha, el no conocer los contenidos, otros que lisa y llanamente tenían una lectura negativa. Como sea, lo que está dañado, partiendo por el fiscal nacional, es la fe pública. Sí. Entonces, si no se esclarece, si no hay claridad, si prevalece la opacidad, prevalece el deterioro de las instituciones y, en consecuencia, la brecha entre ciudadanía e instituciones. Gonzalo Müller, ¿lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla hoy día ayuda a esclarecer los hechos o le pone más duda? A ver, lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla, él, primero, ¿quién es? No solamente el hermano del acusado, sino que también es su abogado, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que él hace es parte de la estrategia de defensa de Luis Hermosilla, ¿no? Y por lo tanto hay que tomar así, o sea, el objetivo principal, de hecho, de la revelación de estos nombres, que yo creo que aportan, como decía Marco, en términos de transparencia, ¿no? En términos de conocer realmente el nivel de amplitud, de transversalidad que tiene esta red de contacto, y salen hoy día un montón de nombres, algunos que aparecen que no nos habríamos enterado. Pero el objetivo principal, de nuevo, yendo a la lógica de que está hablando el defensor, ¿no? Y eso es lo que uno entiende, ¿no? Está hablando de la defensa con una estrategia, es frenar las filtraciones. Eso es lo que estaba buscando Juan Pablo Hermosilla, es lo que advirtió de eso, frenar las filtraciones, porque él sentía que las filtraciones eran intencionadas y direccionadas por alguien. Por el filtrador, ¿no? Por el gran filtrador, y tenían un objetivo político hacia Luis Hermosilla. Y él dice, bueno, yo voy a empezar a dar a conocer también, y lo hace de una manera en que, de nuevo, y tal como decía Marco, genera un interés, porque ahora todos tenemos interés en saber ya no solamente los nombres, ¿qué hablo con Jimena Chong, Luis Hermosilla? Porque hasta ahora no sabíamos que tenía también conversaciones con la fiscal Armendáriz. Con la fiscal Jimena Chong o con el fiscal Armendáriz. No sabíamos que tenían esas conversaciones. Bueno, ahora queremos saber en qué consisten, ¿no? Porque como dices tú, tenemos los titulares. En algunos casos, cuando se habla y se pone livianamente nombramiento, bueno, parte del hilo donde esto se empieza a enredar, ¿no es cierto?, en una vuelta de corrupción, tiene que ver con la influencia de la política de los nombramientos de los jueces. Pero puede que en el caso que tú dices, Jimena Chong, por poner un caso, son 20 y tantos, no creo que llamen un nombre, pero si alguien me dice, o fiscal Armendáriz, que tiene casos tan relevantes como otro que vamos a conversar ahora, que es Monsalve, solo con mencionarlo y poner, Javier Armendáriz tiene conversaciones con Luis Hermosilla por causas. Eso es todo. Entonces uno dice, bueno, quiero saber qué. El que no sepamos lesiona, inhabilita de alguna manera a aquellas personas que están nombradas, porque si es así, quedan todos inhabilitados, todos lesionados en su capacidad de actuar. A ver, por regla general, no debiesen ser todas las personas que están mencionadas involucradas en un acto indebido. Pero el no poner cuál es individuo, cuál es... Sí, o sea, por eso discriminar con transparencia es clave. O sea, porque
Yo me imagino que no todas las conversaciones buscan generar tráfico de influencia o establecer conductas indebidas desde el punto de vista de la responsabilidad y el rol que se tenía como... Pero viste, Marco, que esos argumentos que tuyo, que es muy racional, muy cuerdo, y con el que estoy de acuerdo, es un objetivo de la defensa. Ah, no, por cierto, sí. Entonces, finalmente la estrategia de la defensa se cumple, porque incluso vamos a terminar aquí de acuerdo los dos en que vamos a tener que establecer de que no toda conversación, aunque sea personal, aunque sea privada, con el gobierno Mosilla, constituye sospecha o delito. Que era el acuerdo que veníamos. No toda conversación a priori uno pudiese calificarla como tal. El punto está en que, indistintamente de que sea una estrategia del defensor, en este caso el abogado Hermosilla también, hermano del imputado, está poniendo en tela de juicio instituciones del Estado y un rol tan sensible como es ser fiscal o juez. Entonces, ahí la ciudadanía, la opinión pública requiere transparencia. Y habrá que pedir las disculpas del caso en quien fue nombrado y no está cometiendo un acto indebido, pero habrá que ser muy severo en términos de la responsabilidad institucional con quien sí está incurriendo en faltas. Sí, claro. Sí. Y en eso el poder, por ejemplo, si uno hace la comparación con el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial reinició rápidamente un cuaderno de remoción respecto a Ángela Vivanco, y el Poder Político también lo hizo respecto de las acusaciones constitucionales contra la ministra Vivanco y contra otros ministros. Algunas prosperaron, otras no. Pero se hicieron esas acusaciones, ¿no? Y uno dice, bueno, Ministerio Público. Hasta ahora el Ministerio Público no ha hecho nada. O sea, no hay medidas equivalentes a las tomadas por el Poder Judicial. No hay una investigación respecto de esto del mismo. Recordemos que respecto de la Fiscalía, al menos, no existe la posibilidad tampoco del Poder Político de acusar constitucionalmente, ni siquiera al fiscal nacional. Ahora, es poco sostenible que se mantenga la inactividad por parte del Ministerio Público habiendo transcurrido tanta agua debajo del puente. O sea, en pocos días la Asociación de Fiscales se pronunció desaprobando la defensa corporativa que hizo el fiscal nacional respecto de sí mismo. Se pronunciaron las otras asociaciones de funcionarios del poder del Ministerio Público. Hay controversia respecto de cuál fue el rol del fiscal nacional para efectos de la defensa del expresidente Piñera. Entonces, no se sostiene mucho el que no se inicie un proceso investigativo en el Poder Judicial, pero particularmente en el Ministerio Público. Queda inhabilitado antes de ir a Estados Unidos porque está Constanza Santamaría esperándonos, pero a juicio tuyo, Marco y Gonzalo, ¿está herido en el ala, dicho un buen chileno, el fiscal nacional, que incluso debiera... No, yo creo que es evidente que están cuestionados, no solo el fiscal nacional, sino que lo que pasa es que el cuestionamiento está en general, Matías, que yo creo que es inevitable diferenciar, porque si no nos vamos a quedar sin Ministerio Público. Porque finalmente tenemos a la fiscal regional que está directamente investigando, también tiene chat, y tenemos a la otra fiscal que está investigando la otra investigación, también tiene chat, y resulta que el fiscal nacional tenía reuniones. Todos han tenido versiones y contraversiones. Y esa confusión no ha ayudado en nada. Por eso es que debiera ser más proactivo el Ministerio Público en establecer una transparencia total respecto de las conversaciones. Y decirle, mire, esto es lo que hay. Y algunas cosas constituyen es lo y otras no constituyen. Lo que he planteado desde el inicio. O sea, no puede ocurrir que prevalezca la duda, porque la duda en este caso es corrosiva desde el punto de vista de la ciudadanía respecto a un organismo tan sensible y puede para la persecución del delito. Inocente. Efectivamente, e inhibir la legitimidad del poder, en este caso el órgano persecutor. Eso es muy grave. Con un solo acápite decía, es que de nuevo, todo este origen tiene que ver con la estrategia de la defensa. Si la estrategia de la defensa es inhabilitar al Ministerio Público, o sea, no se lo hagamos tan fácil tampoco. O sea, no, pero yo hago una distinción ahí. O sea, concuerdo con que es la defensa que está desplegando una estrategia, que en este caso le resulta efectiva. Sin embargo, el problema está en el tráfico de influencia de Hermosilla. O sea, para que no descentremos de la responsabilidad penal principal. Vamos a Washington, D.C. Está Constanza Santamaría hace varios días ahí reporteando, y lo que se ha suscitado después del resultado, que naturalmente es lo más interesante, es el análisis del por qué el fenómeno que ocurrió, la votación que obtiene Donald Trump, la autocrítica o no que hacen los demócratas por el resultado que obtuvieron. Connie, buenas noches. ¿Cómo estás? Y también el efecto Chile, porque entiendo que hablaste con el embajador. ¿Cómo estás tú? Mucho frío parece, ¿eh?
Exactamente. Mira, la verdad es que ha sido un día de calor inusual para el otoño aquí en Washington durante el día, pero a esta hora ya empieza a correr. Estamos justo frente al Capitolio con esta pequeña laguna que hay frente, este espejo de agua que hay frente al Capitolio, un espacio abierto, entonces empieza a correr el viento y hace un poquito de frío, pero la verdad es que no nos podemos quejar, hemos tenido una especie de primavera en vez de otoño durante todos estos días desde la elección hacia adelante, que no sé si tiene alguna relación con el resultado de la elección. Pero bueno, tú decías, ha habido mucho análisis, Matías. Les puedo contar además que además del análisis, ya el equipo de Donald Trump y el propio Donald Trump, el presidente electo, apenas han pasado, no sé, 36 horas desde que se conoció su triunfo y ya está armando el equipo que lo va a acompañar en su regreso a la Casa Blanca. Hoy día, durante la noche, hace, no sé, unas 4 horas, hizo su primer anuncio de nombramiento, nombró a quien va a ser su jefa de gabinete de la Casa Blanca durante la administración Trump. Se trata de una mujer, de Susie Wiles, que era su jefa de campaña, quien lo ha acompañado además durante estos 4 años que él ha estado fuera del poder. Va a ser la primera mujer que ocupa este cargo de jefa de gabinete en la Casa Blanca. Lo conoce muy bien, es muy cercana, conoce a la familia, etcétera. Y la gran discusión hoy día, en términos de el presidente electo, es cuándo se conocen más nombramientos y quiénes van a ser los que van a ser incluidos por Trump en su equipo. Dicen incluso que en Mar-a-Lago, donde está ahí en Palm Beach, donde está la sede y el comando de operaciones de Donald Trump, ya se está convirtiendo en una pelea entre toda la gente que participó en su campaña, una pelea media soterrada, de a quién incluyen, quién queda dentro, quién queda afuera. Hay mucha gente que está tomando pasajes, dicen, hacia Florida para poder encontrarse frente a frente con Donald Trump, para que se acuerden de ellos y poder tener alguna chance de ser incluidos en este equipo. Cosas que tal vez nos pueden parecer a nosotras más anecdóticos en Chile, Matías, es que, por ejemplo, se discute qué se hace con Robert Kennedy Jr., que fue un personaje que al parecer su apoyo fue importante en la última parte de la campaña, entonces qué cargo se le da. Incluso se discutía qué rol va a tener Elon Musk, el millonario, ¿cierto?, dueño de Tesla y más, cuál será el rol que va a cumplir en el gobierno de Trump. Contaban hoy día que al parecer Elon Musk le dijo a Donald Trump que no estaba convencido él de ocupar un cargo de tiempo completo, sino que quería algo que fuera un poquito más flexible si es que tenía algún rol en la administración Trump. Bueno, eso con los nombramientos. Al mismo tiempo, en paralelo, hoy día apareció por primera vez Joe Biden. Por primera vez desde la derrota, desde el triunfo de Donald Trump, la derrota de su vicepresidenta en sus primeras palabras, y dijo un discurso algo así como pidiéndole a sus partidarios que mantengan la fe, que no pierdan la fe, diciendo que y subrayando la credibilidad y lo bueno del sistema electoral y político estadounidense, tanto para los ganadores como para los perdedores. De alguna manera, llamando al pizarrón o recordándole a Donald Trump que hace 4 años, cuando con este mismo sistema él perdió, no quiso reconocer los resultados y ahora en fondo está feliz porque esta vez ganó y sí se reconocen los resultados. Pero mientras Joe Biden aparece, el Partido Demócrata podríamos decir que está viviendo como su propia noche de los cuchillos largos, una noche bastante eterna, porque hoy día, durante todo el día, la discusión ha sido, en el caso de los demócratas, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Qué falló en la candidatura de Kamala Harris? Hay algunos, por ejemplo, que acusan a Joe Biden de haber insistido en quedarse mucho tiempo como candidato cuando era evidente que no iba a llegar hasta el final, y eso habría provocado que Kamala Harris tuvo muy poco tiempo, ¿cierto? Tuvo 120 días, algo así, para hacer su campaña y que obviamente no fue suficiente. También están las voces que probablemente el análisis más profundo, Matías, es que en el fondo aquí hubo una desconexión por parte de los demócratas, y eso es tal vez lo más interesante, una desconexión de las necesidades de la gente, de la clase trabajadora sobre todo, de las necesidades de la gente común y corriente, que hicieron una campaña muy elevada, muy conceptual, muy woke incluso, dicen aquí en Estados Unidos, que no contactó con la gente como sí lo hizo Donald Trump.
Marco Gonzalo. Sí, yo creo interesante lo que plantea Hola Connie hacia el final, porque dentro del Partido Demócrata, obviamente que hay... ¿Cómo están? Muy bien acá, Hola, hola. con menos frío que tú, a pesar de que aquí estamos al revés, ¿no? Estamos entrando ya en el verano. Pero es interesante porque el Partido Demócrata, estas dos almas que están en disputa, ¿no? Y que representaban de alguna manera Biden, recordemos, cuando le gana a Trump, le gana de la mano de un plan económico y de una crítica al manejo económico, recordemos, en pandemia, de Donald Trump. O sea, Biden usó el tema de la economía para poder ser presidente y ahora, obviamente, que Trump lo pone en el eje central, es un tema que le quedó muy cómodo y que Kamala Harris parece que nunca logró tomar o posicionarse igual. ¿A qué se debe eso? Y si eso marca dos diferencias entre dos partidos demócratas, puede llegar a uno a cierta altura, ¿no? Uno más parecido a lo que decías tú, a este concepto de woke, una izquierda más progresista, y otro que todavía es el Partido Demócrata de los trabajadores, que mira la economía con preocupación, que mira los problemas reales de las personas. Es evidente que Kamala Harris o su campaña, claro, fue encabezado y se representa en ella, pero no conectó, como yo les decía, con lo que hoy día la mayor cantidad de los estadounidenses les preocupa. Y uno no hay que hablar con los analistas para darse cuenta de esto. Cuando yo en la calle he reporteado, ayer fui a un pueblo en Virginia, una ciudad donde Trump ganó con el 60%, y la razón que me daban todos los votantes de Trump era la economía, el costo de la vida y la inflación. Y claro, y cuando uno les decía, pero la inflación la ha controlado. Durante este gobierno se ha ido controlando, claro, estaba muy alta, pero hoy día está sumamente controlada. Vimos, de hecho, hoy día la decisión de la FED, ¿cierto?, de bajar todavía más la tasa de política monetaria. Entonces, pero la gente obviamente no hace esa reflexión, sino que te dicen, lo concreto es que el costo de la vida a mí me ha subido mucho, que la cuenta del supermercado, que antes me salía $100, hace 4 años, hoy día me sale 350. Y entonces le echan la culpa y responsabilizan a Joe Biden y a los demócratas. Y en cambio, cuando miran 4 años atrás, en la administración primera de Donald Trump, dicen, yo siento que estaba mejor, que me iba mejor, que tenía mejor o que me alcanzaba para más. Es bien simple, pero bien básico y creo yo también bien entendible cuál es la explicación principal de ese triunfo de Donald Trump, porque con esa gente y con esas ideas conectó Donald Trump, que tenía un discurso y tuvo un discurso que incluso fue distinto al de 2016, muy concreto, que apelaba exactamente a eso. Yo voy a contener la inflación, yo voy a defender a la industria interna, yo voy a protegerlos, yo voy a hacer que el costo de la vida baje. Mientras que Kamala Harris, que también trató de hablar de temas económicos, lo que todos dicen es que nunca llegó a algo concreto. Hoy día, por ejemplo, les cuento una anécdota. Nos subimos a un taxi. El taxista era un hombre que evidentemente era migrante, pero regular y digamos, ciudadano ya de Estados Unidos, pero es afroamericano, de Washington, D.C., donde tienen siempre mayoría los demócratas, siempre ganan los demócratas. De hecho, aquí Donald Trump sacó un 3% de los votos, solo un 3% de los votos. Y él decía, ¿qué era eso? Nunca entendí qué era eso que decía Kamala Harris de las oportunidades económicas. ¿Cuáles eran esas oportunidades económicas? Nunca las nombró, nunca las dijo. No había plan. Connie. Eso, así te lo resumen lo que les pasó con Kamala Harris. No había plan, decían. No había nada que me respondiera a las necesidades que hoy día muchos estadounidenses sienten que tienen y que son muy concretas y que son básicamente problemas económicos, del costo de la vida. Connie, con Marcos Barraza, pareciera ser... ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿y tú, Constanza? Oye, mira, pareciera ser que la campaña de los demócratas de Kamala Harris se concentró en diferenciarse y antagonizar los rasgos negativos de Donald Trump. Violencia discursiva, misoginia, racismo. Incluso en los últimos días un fuerte énfasis en relevar los derechos reproductivos de las mujeres. Por cierto, todos derechos justos y necesarios. Pero no basta con diferenciarse del antagonista, en este caso de Trump, si no se tiene resuelto el problema del alza en el costo de la vida, el problema de los salarios. La misma prensa señalaba, ustedes, que un hot dog tenía el valor de $10.
es muy caro, muy caro. Entonces, salarios, alzan el costo de la vida, industria nacional, son problemas que están presionando muy fuerte en Estados Unidos, corrígeme si no es así, pero que además interpelan también las estrategias de los otros proyectos progresistas en América Latina y en el mundo, donde el problema del alza del costo de la vida, el salario, es un problema real y no es un problema solo los derechos de protección que tienen que requerir ciertos grupos específicos. Exactamente, tienes mucha razón, Marco, en lo que dices. Ahora, el tema de la inflación, que es verdad, es efectivo, es un tema que nosotros lo hemos vivido, ¿cierto?, en nuestro país, además de manera mucho mayor que los estadounidenses. Por eso yo decía que igual este gobierno ha logrado controlar la inflación. Lo que pasa es que igual eso no significa que los precios bajen y que los productos bajen, simplemente están subiendo menos que antes, pero igual están subiendo, igual lo que antes te costaba 100 hoy día te cuesta 120, y eso no es, entonces el argumento de que hemos controlado la inflación a la gente no le hace sentido, porque siente que igual está pagando muchísimo, está pagando mucho por gasolina, por el gas, está pagando mucho en el supermercado, en las cosas básicas. Y claro, y lo que al parecer aquí ha pasado es que Donald Trump conectó con esas necesidades, hizo una campaña que todo el mundo la reconoce muy hábil, muy concreta, muy efectista. Se ha transformado, la verdad es que él logró tener más votos y tener un mejor desempeño que en 2016. Eso ya es una gracia. Logró que grupos nuevos de votantes lo prefirieran a él, votaran por él, que antes no habían votado por él. Por ejemplo, los hombres latinos jóvenes, que son un grupo importante que hoy día sí le dieron su voto a Donald Trump por todas estas razones. Y hoy día una de las reflexiones que se hacía, que era la ironía finalmente de que Trump ha convertido el Partido Republicano en el Partido de los Trabajadores. Imagínate lo que significa eso, Marco Barraza, digamos, para ustedes, por ejemplo, es en una Chile, amenaza, es una clara amenaza. Esa similitud. Mientras que los demócratas aparecen como yo les decía, como un partido más de élite. De hecho, ganaron en las ciudades, en los centros urbanos, en las costas, y todo lo que es el mundo rural, el mundo de la clase trabajadora, el mundo de, digamos, más, menos, tal vez con menos estudios en Estados Unidos, optaron por Donald Trump. Y solo para terminar, una cifra que yo que digamos que hoy día me la daban y que creo que es bien elocuente. No solamente está la gracia de lo que hizo Donald Trump, que es un fenómeno en términos electorales a esta altura en Estados Unidos, porque además nadie le importa aquí, o la gente no le importa que haya sido condenado por pagarle a una actriz porno por el silencio, que no haya querido reconocer su derrota en 2020, que lo acusen de incentivar el asalto al Capitolio. Si le importa... Cuando uno le pregunta a la gente, te dicen, a mí lo que me importa es que maneje bien el país. Lo otro es secundario. Y eso es bien impresionante, Matías. Probablemente más que no le importa menos que los otros temas que le atañen a su vida diaria. Constanza Santamaría. Eso voy. Mucho viento, mucho frío y mucha pega. Quiera descansar. Gracias por conectar con nosotros hasta ahora. Oye, yo sé que nos tenemos que despedir. Solamente les quiero dejar el anuncio que, como tú decías, que habíamos hablado con el embajador de Chile aquí en Estados Unidos. Él insiste en que los efectos para Chile, dice que la visa waiver, que es la gran preocupación de los chilenos en este minuto, no corre peligro. Y que tampoco las medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump debieran afectarnos porque estamos protegidos por el Tratado de Libre Comercio. Ahora la gran pregunta es si con el poder que va a tener ahora Donald Trump, la mayoría aquí en el Congreso además, si puede hacer algún cambio importante en un tratado, por ejemplo, como el que tenemos nosotros con Estados Unidos. Connie, muchas gracias y muy buenas noches. Nos veremos pronto aquí en tu regreso. Un abrazo. Chao, chao. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí a cerrar con Gonzalo Miller y Marco Barraza con un tema que nos queda todavía que es muy importante. Espérenos. Estamos de vuelta. Nos quedan muy poquitos minutos, pero no podemos dejar de tocar el tema, por breve que sea, el efecto Monsalve, lo que está ocurriendo en el propio gobierno. ¿Podrá? Ya, usted es un buen analista y quiero centrarme en esto.
¿podrá el gobierno, y cuándo, si es que lo consigue, volver a apoderarse de la agenda de lo que tiene que hacer en el año y tanto de gobierno? ¿Va a poder sacar el tema Monsalve del Palacio? Yo creo que el minuto en que el presidente, bueno, hoy día sale la encuesta Criteria dice que el golpe que le da el caso Monsalve al gobierno es mucho más duro incluso que el principal problema que enfrenta el país hoy día, que es el delincuencia, ¿no? Que la delincuencia estaría golpeando menos al gobierno en su mala evaluación que el caso Monsalve y la manera en que se ha manejado políticamente. Desde el minuto en que el presidente decide no cambiar de gabinete y mantener a la ministra del Interior, es muy difícil que el caso Monsalve salga del entorno inmediato del poder, o sea, salga del Palacio de la Moneda. Naturalmente, todos los gobiernos han sufrido crisis, ¿no? Los últimos 4 gobiernos han vivido momentos durísimos y todos han optado por la misma herramienta. Cambios de gabinete donde aquellos que son protagonistas del problema, con mayor o menor responsabilidad, con responsabilidades directas o indirectas, salen del gabinete. Acá se optó por lo contrario, por mantener a la ministra Toá, y yo creo que esa decisión le va a generar al gobierno que cada vez que conozcamos más episodios del caso Monsalve, sea una herida recurrente para el oficialismo. Una revictimización al problema. Y de todas maneras, porque recordemos, este es un caso que se está iniciando, donde lo va a acompañar durante todo el mandato, todo lo que queda. Es imposible que termine antes del mandato y que, por lo tanto, la vinculación directa con el presidente, con la ministra del Interior, bueno, va a ser de manera que en el efecto político, no criminal, obviamente, no penal, en el efecto político, sea una piedra en el zapato, sea una herida abierta y que va a ser muy costosa, ¿no? Marco, ¿cómo puede puede retomar la agenda del gobierno? Lo primero es que el gobierno, en mi opinión, tiene que perseverar con sus iniciativas legislativas centrales en materia de pensiones, en materia de CAE, la ley de pesca a propósito de terminar con la ley Longueira y el carácter corrupta de la ley. Creo que tiene que sí construir una agenda, una hoja de ruta un poco más clara. No tiene que ceder ante las presiones de la derecha para efectos de disminuir la carga presupuestaria. Creo que, por ejemplo, si el gobierno logra inyectar recursos importantes en materia de salud para disminuir las listas de espera, se puede anotar un punto bien importante. Eso significa ser consistentes y perseverantes. Y por lo mismo creo que las presiones de la derecha para efectos de acusación constitucional contra la ministra Toá claramente no tenían posibilidades de prosperar. Fíjense ustedes que apenas el gobierno anuncia al presidente que no habrá cambio de gabinete, se desmoronó la estrategia de la derecha. Antes la derecha, o buena parte de la derecha, ya había dicho que no iban a participar. Que no iba, pero terminó de consolidarse de que era una exigencia caprichosa e indebida. ¿Este es el cambio de gabinete, lo que vimos del subsecretario, o viene algo? Yo creo que este es un ajuste. Un ajuste. ¿Debería venir algo más profundo? No lo tengo, no lo puedo auscultar. Lo que sí creo es que ha quedado de manifiesto que, o sea, el caso Monsalve, la situación del ex subsecretario dañó al gobierno, sin duda. El presidente lo dice en sus palabras de que hay que recuperar confianza y en eso hay que ser perseverante en la línea de trabajo. Pero por otro lado, tampoco veo que la derecha logre capitalizar este conflicto. Bueno, solo para darle una mirada, ¿no? Se estaba pidiendo la cabeza de la ministra del Interior por los temas de seguridad, se estaba pidiendo la cabeza del subsecretario de Prevención del Delito por los temas de seguridad y del subsecretario Monsalve por los temas de seguridad. Resulta que de ese equipo solo queda Toá y muy dañada en el gabinete. Entonces, uno dice, ahí finalmente, en el tema más importante para el país, me olvido del caso Monsalve, en el tema más importante para el país, que es el tema de seguridad, la credibilidad del gobierno quedó absolutamente dañada. Entonces, ¿cómo la recupera al mismo tiempo que tienes que darle conducción política? O que incluso, como plantea Marco, tiene la aspiración de avanzar en otras reformas cuando lo que está golpeado es tu credibilidad. O sea, yo creo que, a ver, los argumentos que la derecha esgrimió para efectos de la acusación constitucional fueron confusos. Y hubo 3 tipos de argumentos. Por un lado, desatención en materia de políticas de seguridad ciudadana, en circunstancias que ha sido el gobierno, en mi opinión, más efectivo desde el punto de vista de inyección de presupuesto, de legislación, 61 proyectos aprobados, una agenda muy robusta, fortalecimiento de las policías, y que tiene efectos, las encuestas muestran que tienen efectos en materia de delitos contra la propiedad y contra las personas para bien. Hay disminución. Pero ese era un argumento. El otro argumento era la situación del ex subsecretario Monsalve. Entonces, había confusión respecto de cuáles eran las razones para la acusación constitucional.
en mi opinión, se desmorona principalmente porque no tenía sostenibilidad ese argumento. Pero agrego, o sea, por ejemplo, el presidente de la UDI llegó a plantear, y creo que ahí está la falta de criterio, el que había que destituir a todo el gabinete. Nada más contrario al sentido común y a la gobernanza que eso. Nos pusieron la música, eso quiere decir que nos van a destituir a nosotros, es que no nos despedimos. Gonzalo Miller, Marco Barraza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a conversar. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nos reencontramos el domingo con Estado Nacional. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.